Bien, entonces el cerebelo lo vamos a reconocer por tener dos caras, una cara superior y una cara inferior. Como su nombre lo indica, pues una va a estar mirando hacia la parte superior, lo que es el cerebro, y una cara va a estar mirando hacia el resto, es decir, al bulbo y a la protuberancia. Es importante entonces que recordemos la imagen anterior para que ustedes tengan una noción. Vamos a imaginarnos acá hasta el cerebelo. Y aquí vamos a tener entonces por delante lo que sería el mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo. Y entonces lo vamos a tener aquí básicamente con una cara superior, esta que estamos viendo acá, y una cara inferior, que es básicamente lo que estamos viendo aquí en el esquema. Ustedes notan entonces, vamos a hablar primero, que el cerebelo va a estar dividido básicamente en una porción central, que la vamos a llamar el vermis cerebeloso, y en una porción lateral, unas porciones, unas grandes masas laterales, que van a estar ubicadas al lado y lado, que las vamos a llamar los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Fuera de esa división grande funcional, vamos a dividir anatómicamente al cerebelo en tres lóbulos grandes. Un lóbulo que va desde esta fisura primaria, que está bien marcada, en la cara superior, hacia la parte más anterior, esto siendo la cara más anterior, esto siendo posterior, ¿sí? Que vamos a llamarlo en este momento, como está bien anterior, lo vamos a llamar el lóbulo anterior del cerebelo. Vamos a tener, lo vamos a demarcar de color verde, un lóbulo, el más grande de todos, que va a coger el resto de la cara superior y gran parte de la cara inferior. Vamos a tratar de delimitarlo bien acá. Gran parte, toda esa cara inferior, que lo vamos a reconocer, lo vamos a llamar el lóbulo posterior. En algunos libros van a encontrar también como el lóbulo medio del cerebelo. Y finalmente, pero no menos importante, un lóbulito muy pequeño que inicia en esta porción del vermis que se denomina el nódulo y se continúa con esta prolongación lateral que se llama el flóculo, y lo vamos a llamar, ahí como por transparencia les estoy delimitando más o menos cómo sería, y lo vamos a llamar el lóbulo flóculo nodular. Esta, como les digo, es la clasificación anatómica del cerebelo. Sin embargo, esta clasificación anatómica se podría relacionar con las demás clasificaciones del cerebelo. Entonces vamos a tener una clasificación funcional, donde este lóbulo anterior también lo llamamos el espinocerebelo, por sus relaciones importantes con la médula espinal y su función relacionada sobre todo con lo que tiene que ver con el tono muscular, ¿sí? Y el mantenimiento del tono del cuerpo. Al lóbulo posterior, que lo vamos a encontrar también como cerebro-cerebelo, muy importante en lo que es los movimientos finos y lo que tiene que ver con la planeación del movimiento. Vemos que estamos hablando de la clasificación funcional, que se correlaciona con la otra. Y finalmente, un nódulo flóculo nodular, que lo vamos a reconocer como el vestíbulo cerebelo. Relacionado principalmente con lo que tiene que ver con el equilibrio. Desde el punto de vista de la evolución, podemos ver que cada uno de estos lóbulos, si bien no se correlaciona exactamente, pero sí podemos hacer más o menos una analogía, podemos decir que el lóbulo más antiguo de los que tenemos acá es el flóculo nodular, por lo tanto a este también lo podemos llamar generalmente el arquicerebelo. A este lóbulo anterior, que se desarrolló posteriormente, lo vamos a llamar el paliocerebelo.
Y finalmente a este lóbulo posterior o medio lo vamos a llamar el neocerebelo. Es así como correlacionamos entonces las tres divisiones anatómica, funcional y filogénica del cerebelo. Entonces el anterior podemos correlacionarlo más o menos con lo que es el espinocerebelo y también con lo que es el paliocerebelo. El flóculo nodular lo podemos correlacionar con lo que es el vestíbulo cerebelo, también conocido como el arquicerebelo, y el posterior con lo que es el cerebro cerebelo, también conocido como el cerebro cerebelo. Si ustedes notan en la imagen también, van a encontrar fuera de esas divisiones grandes que acabamos de hacer, que existen, sobre todo dentro del vermis, una gran cantidad de nombres. Entonces ustedes encuentran el culmen, el declive, encuentran por acá el túber, encuentran por acá la pirámide, finalmente pues el nódulo que ya lo habíamos hablado. Esas porciones, esas divisiones del vermis existen ya hace bastante tiempo, pero realmente carecen de importancia funcional. Por lo tanto, con fines de lo que es la competencia dentro de la materia, pues vamos a obviarlos. Sin embargo, desde el punto de vista topográfico, muchas veces son importantes que las reconozcan para poder correlacionarlas con las demás estructuras y ubicar. También van a encontrar que muchas veces el cerebelo se divide en unos lobulillos, que voy a dejar simplemente que ustedes estudien cada uno de esos lobulillos para que simplemente los identifiquen. Esos lobulillos, por ejemplo, acá vemos uno que es el lobulillo digástrico, vemos este lobulillo semilunar inferior, vemos acá uno que se llamaría el lobulillo semilunar superior, el lobulillo cuadrangular, el lobulillo simple, en fin, hay varios lobulillos que quiero que ustedes simplemente los repasen para hacer esa organización como en lobulillos del cerebelo. Pero principal y algo que no deben olvidar es esta clasificación, es decir, en anterior, medio y flóculo nodular, o anterior, posterior y flóculo nodular, como lo quieran llamar, cualquiera de las dos órdenes es importante, y entender que más o menos se correlacionan con las demás clasificaciones, es decir, con la clasificación funcional y con la clasificación filogénica. Muy bien. Entonces en esta imagen, ya una imagen de la vida real, vamos a tratar de delimitar lo que ya hemos dicho. Entonces vamos a delimitar nuevamente. Más o menos por acá podemos estar delimitando lo que sería esa fisura primaria. Realmente no está tan marcada. O sea que acá hablaríamos del lóbulo anterior del cerebelo. Todo esto ya sabemos que es el lóbulo posterior o medio del cerebelo. Encontramos acá en toda la línea media pues a lo que es el vermis cerebeloso y a los dos hemisferios como ya los dividimos. Esto en una vista superior de la cara superior del cerebro. En la cara inferior entonces reconocemos lo que faltaría del lóbulo posterior o medio. Vemos que va más o menos hasta esta región. Vamos a delimitar ahí. Vamos a delimitarlo acá con una lineecita. Que más o menos en este punto, que no se alcanza a ver muy bien porque no estamos viendo el nódulo, estaríamos viendo la porción flóculo nodular. Si le hacemos un poco acá de imaginación, vamos a imaginarnos más o menos acá donde está esta F, que más o menos ahí estaría el nódulo flóculo nodular. Hay otra parte muy importante dentro del cerebelo que es importante que ustedes reconozcan y que la vean muy bien, que es esta porción, es importante por una cuestión topográfica, que reconocemos que es parte del lóbulo posterior y que se llama la amígdala cerebelosa. Entonces esa amígdala, que es importante distinguirla porque hay una amígdala cerebral, es una parte topográfica importante dentro del cerebelo y siempre es importante que ustedes la reconozcan con mucha facilidad. Muy bien. En la mayoría de los libros van a encontrar este esquemita que vemos en la parte superior del cerebelo. Y lo que han hecho para colocar este esquemita es que simplemente han hecho como si el cerebelo lo hubieran aplastado y hubiera quedado solamente una imagen bidimensional de lo que es el cerebelo. Por eso, más o menos aquí estaríamos hablando de la porción de aquí para arriba, lo que sería superior, y de aquí para abajo, lo que sería inferior. Simplemente es una ubicación funcional y que sirve en alguna manera para poder orientarse muchas veces en la ubicación del cerebelo y pues para que comprendan cada uno de las divisiones. Entonces vemos nuevamente el lóbulo anterior, el lóbulo medio, en este caso que es el mismo posterior, y el flóculo nodular que ya habíamos hablado anteriormente.